Buen día. El día de hoy vamos a seguir con el temario de retina pediátrica, dentro del que vamos a destacar el tema de las distrofias vitreoretinianas. Nuestro contenido el día de hoy va a ser retinoesclerosis juvenil, vitreoretinopatía exudativa familiar, enfermedad de Goldman-Fabry, síndrome de Wagner, síndrome de Stickler, y vamos a hablar un poco de hiperplasia de vitro primaria, debido a que no estaba incluido en otros temas y ya habla que estamos hablando del vitrio, vamos a destacar. Iniciando con las generalidades del vitrio, tenemos que constituye el 80% del volumen del ojo, tiene una cantidad aproximada de 4 ml, su composición es 98% agua y 2% de proteínas estructurales. Él se va a adherir a los tejidos intraoculares, además se encuentra en contacto con la retina. En el segmento anterior está limitado por el cuerpo ciliar sonológico y cristalino y en el posterior por la retina. En la longitud en el recién nacido es de 10,5 milímetros y en el adulto 16,5. Tenemos que su embriología va a iniciar con lo que es el desarrollo del vitrio primario, también lo denominan como vitrio hialoideo vascular, en donde tenemos que a partir de la quinta semana, como pueden evidenciar en el esquema, va a haber una invasión de células del mesodermo que van a estar en contacto con la superficie externa de la fisura fetal y va a ir formando un sistema sanguíneo hialoideo, y el espacio vítreo se va a llenar con estas masas de fibrillas derivadas del cristalino y retina, unidas secundariamente por fibrillas de células de la pared de la arteria hialoidea. Mientras que en el vitrio secundario, o denominado como vitrio definitivo o avascular, a partir de la sexta semana hasta el tercer mes, o a la semana 12, va a haber un aumento del tamaño de la cavidad vitrea y los vasos hialoideos van a formar un sistema complicado de ramificaciones y estos vasos van a empezar a atrofiarse. Entonces la malla de vitrio se va a cerrar en la región avascular y el principal tronco de la arteria hialoidea va a persistir por más tiempo y va a generar lo que es la pared del canal de Cloque. Ya en la embriología del vitrio terciario o sonular, ya al final del tercer mes, vamos a ver que existe un fascículo ísmico en donde la dirección de las fibrillas del vitrio se va a hacer más regular y están todas organizadas a nivel del ecuador del cristalino. Y van a ir creciendo estas fibrillas vítreas desde la región ciliar y van a continuar creciendo y pasan hacia el ecuador del cristalino. Este fascículo posteriormente se va a ir atrofiando y se van a formar lo que son las fibras sonulares. Dentro de su anatomía tenemos una base, un núcleo y una corteza. Además de esto, ella va a tener su corteza vítrea, va a tener una parte de anclaje a lo que es la membrana limitante interna, que va a estar en relación con lo que son las células de Mebr. Entonces, la indemnidad de esta estructura es que, o la afección de esta estructura es la que va a generar las diversas patologías que vamos a ir describiendo. Además, es importante destacar las zonas donde está unida firmemente el vitrio, que son la membrana limitante interna, en la región de la base del vitrio, alrededor de la papila óptica, a nivel de los vasos y en la zona que rodea la fovea, a unos 500 micrómetros. Iniciando ya con la retinosquisis juvenil, descrita por primera vez en 1898 por Haas y en 1913 por Pangettiere. Thatcher, en donde tenemos que se va a producir por la herencia más común, es la recesiva ligada al cromosoma X, es un gen, el gen involucrado es el RS1 y se ha localizado en el cromosoma XP22, con diversas mutaciones que van a producir alrededor de 82 defectos diferentes y es la causa más común de degeneración macular juvenil en hombres, con una prevalencia de entre 1 en 5.000. Entonces, ¿cómo va a ser la agudeza visual del paciente? Bueno, el paciente puede variar de 20/20 a ceguera y va a depender de la cantidad y la ubicación de esquisis que tenga el paciente. Entonces, en la primera presentación, más que todo es como en hombres, va a estar afectado, suelen tener una agudeza visual entre 20/60 a 20/120. Durante la primera y segunda década de la vida, la agudeza visual puede ir deteriorándose ligeramente, pero luego permanece relativamente estable hasta la quinta y sexta década, cuando puede ocurrir atrofia macular lentamente progresiva. Entonces, la pérdida visual puede progresar posteriormente a la ceguera legal, que sería una agudeza de 20/200, menor. Esta es una afección bilateral. El paciente va a tener baja visión central con escotomas absolutos. Los niños pueden llegar a tener estrabismo y nistagmo y la metropía más común es la hipermetropía.
Vamos a tener qué es la característica de esta patología. Bueno, la pérdida del reflejo foveolar es seguida de la formación de quistes radiados, como una apariencia de rueda, como ven en la imagen, con degeneración pigmentaria, atrofia macular y quística. El signo predominante es la esquisis retiniana y sus secuelas más visibles van a estar en la mácula, el cuadrante inferotemporal y los cambios periféricos se ven en formas autosómicas dominantes. La mácula semeja a un edema macular cistoide, pero no hay fuga de contraste con la geografía con fluoresceína. ¿Cómo es la fisiopatología? Básicamente tenemos una atracción vítrea por el crecimiento inadecuado del vítreo cortical. Esta anomalía en el desarrollo del vitrio va a generar un defecto en el citoplasma de las células de Müller y además en los fotorreceptores, ellos son afectados por ser los productores de retinosquisina, que va a mantener la arquitectura de estas capas internas en la retina. Entonces, esta esquisis va a suceder a nivel de la membrana, ellos denominan como limitante media, donde está ubicada entre la capa nuclear interna y la plexiforme externa. Entonces, en este sitio va a cambiar la circulación coroidea a la circulación que depende de la arteria central de la retina. Entonces, estas adherencias vítreas que están en la capa interna de la retina va a generar la esquisis y puede progresar y producir tracción, en especial si se presenta hemorragia vítrea. Por el sitio en el que tiene lugar esta esquisis, los capilares retinianos profundos pueden verse interrumpidos, apareciendo en la geografía con fluoresceína como áreas de no perfusión. Entonces, la atrofia de estas capas internas son resultados de isquemia crónica, decapitación de células gliales, generando agujeros y gliosis perivascular. Entonces, las capas externas pueden atrofiarse o ser invadidas por proliferaciones del epitelio pigmentario. La fotografía del fondo de ojo puede ayudar a la valoración y la iluminación sin rojo, puede ayudar a resaltar el área de esquisis foveal y en la autofluorescencia del fondo de ojo va a haber un aumento de la fluorescencia que puede ayudar a resaltar estas áreas de esquisis foveal. Ya en el OCT vamos a tener la esquisis de la retina neural superficial, el adelgazamiento de la retina. Pueden haber espacios quísticos perifoveales y grandes espacios quísticos dentro de la fobia. En la geografía con fluoresceína se debe diferenciar de la fobiosquisis, donde no hay fuga petaloide y puede mostrar acumulación de colorante en las cavidades de esquisis en la fase tardía. Mientras que en el edema macular cistoide muestra una fuga macular petaloide característica. En el electroretinograma, bueno, dice que puede estar afectado o no, es controversial y las pruebas genéticas van a detectar mutaciones en el gen RS1 que pueden confirmar el diagnóstico. Como es actualmente el tratamiento, se está utilizando los inhibidores de anhidrasa carbónica que pueden ayudar a mejorar esta patología. Se ha informado que la dorsolamina tópica y la acetazolamida sistémica han tenido buenos resultados, pero se tiene que mejorar, monitorizar un poco más la agudeza visual y la reducción de este líquido quístico según con el OCT. La terapia génica todavía está en estudio, en ensayo con ratones, pero a partir del 2015 empezaron a hacer, iniciaron los ensayos clínicos en humanos. También tenemos el ensayo de Ney, que está evaluando la seguridad de transferir genes. eh, y se encontró un cierre de estas cavidades de esquisis en un individuo a dosis altas, pero también causó inflamación, entonces todavía también está en estudio. Y el ensayo AGTC, que está evaluando la seguridad de eficiencia del vector viral adeno-asociado recombinante que expresa la retinosquisina en pacientes con retinosquisis ligada al cromosoma X, pero se detuvo debido a que generó inflamación y falta de signos de mejoría. Dentro de las indicaciones quirúrgicas, el desprendimiento de retina reumatógena de hemorragias vítreas repetitivas. No se ha demostrado que la fotocoagulación sea también es controversial porque dicen que puede generar también desprendimientos de retina desde el 14-43% de los casos. También hablan del cerclaje escleral, aunque disminuye la tracción, se han reportado desprendimientos de retina de hasta el 40%. Y la retinectomía de la capa interna de la esquisis en teoría elimina la tracción de manera más efectiva y puede ser la técnica que tenga resultados superiores a largo plazo, pero eso, bueno, va a depender también de la experiencia del cirujano.
Y hablando de la vitroretinopatía exudativa familiar, fue descrita por Chris Wick y Shepens en 1969 en recién nacidos a término que no recibieron tratamiento con oxígeno. ¿Por qué lo menciono? Porque es una enfermedad poco frecuente. Se deben considerar otros factores, incluyendo los no genéticos, para explicar esta enfermedad. Tiene una herencia autosómica dominante, aunque se han informado casos esporádicos autosómicos recesivos. El gen responsable de la forma dominante se encuentra en el brazo largo del cromosoma 11 y hay mutaciones que codifican para el par de receptores FZD4 y la lipoproteína de baja densidad relacionada con el cromosoma, con el receptor 5. Entonces, cuando se presentan estas dos mutaciones, los pacientes, además de tener, van a presentar disminución de la densidad ósea, mientras que cuando solo tienen la mutación FZD4 van a presentar una enfermedad menos severa y un patrón de herencia autosómico dominante. El pronóstico en la infancia es peor y los pacientes con enfermedad sistémica pueden tener además miopía alta. Em, Además de esto, ¿cuáles van a ser los signos característicos de la vitroretinopatía exudativa familiar? Bueno, en la retina periférica, retina periférica vascular, en la geografía puede ser muy útil, en donde vamos a ver una zona vascular que puede extenderse a 360 grados, con una demarcación ha sido descrita como una frontera de maleza. En esta imagen mm, sí se puede apreciar. Y los vasos retinianos y máculas lucen como arrastrados, arrastrados y generalmente hacia temporal, con un aparente adelgazamiento de los vasos, que sí se puede ver ligeramente en la imagen, y la mácula también puede ser arrastrada temporalmente. Pliegues retinianos falciformes, se observa con mayor frecuencia en ubicación temporal, neovascularización, se cree que esta retina vascular va a conducir a hipoxia retiniana que puede inducir a la neovascularización extrarretiniana. También es característico el exudado subretiniano. Em, También desprendimientos de retina, traccionales o regmatógenos, pueden observarse en casos graves. Se producen entre el 21 y 64% de las personas afectadas. Es frecuente que haya vasculatura fetal persistente, membranas epirretinianas y puede haber pigmentación periférica. Estos cambios son similares, pueden ser similares o pueden ser confundir con lo que es la retinopatía del prematuro. Deben de diferenciarse además de la enfermedad de Coats y persistencia del vítreo primario hipertrófico y enfermedad de Norrie. Entonces, los cambios primarios que se caracterizan por áreas de no perfusión de las capas internas de la retina. Los cambios vítreos son secundarios a la exudación vascular crónica, provocando contracción y desprendimiento del vítreo posterior temporalmente. Las áreas de no perfusión van a determinar el grado de la neovascularización. Aquí tenemos la Academia Americana de oftalmología, hace un sistema de clasificación. Bueno, ellas muestran lo que ha cambiado de 1998 al 2014, en donde ellas lo dividen en 5 estadios o etapas. La primera etapa, dentro de su, pues, a nivel de la periferia va a ser avascular o vascularización intrarretiniana anómala, que tenemos la subclasificación A, donde no hay exudados ni fugas, la B con exudados y fugas. En la etapa 2 ya la periferia retiniana avascular o con vascularización extrarretiniana, aquí puede ser A sin exudados y B con exudados fuga. Ya en la etapa 3 A sin exudados ni fuga y en el 4 desprendimiento de retina con compromiso de mácula subtotal, A sin exudados ni fugas y B con exudados y fugas. Y ya en la etapa 5 de desprendimiento de retina total. A en embudo abierto y B en embudo cerrado. En el primer estadio hay áreas de no perfusión, ya en el segundo hay desprendimiento de retina traccional exudativo localizado y neovascularización y ya a partir del tercero con DR total exudativo. Entonces vamos a tener una forma leve, moderada y severa. En la forma leve ya tenemos cambios vítreos, síntesis, contracción, desprendimiento parcial o completo del vítreo, de retracción a los regmatógenos, secundarias a la vasculatura, vasculopatía retiniana. Se habla de que es una enfermedad de pequeños vasos
están anormalmente permeables. Ya en la fase moderada, el paciente va a tener visión borrosa, cuerpos flotantes en vitrio, distorsión de la imagen, neovascularización, puede ser plana o elevada, exudados retinianos y subreptinianos. Y ya en la más severa, causa pérdida visual, con heterotopía macular, pliegues retinianos falciformes, IDR total y atrofia iris, glaucoma puede generar de glaucoma neovascular y cataratas. Em, Aquí, importante destacar, en el electroretinograma, eh, ven, puede ser útil para ver progresión de enfermedad y en la geografía de fluoresceína, como podemos ver en esta imagen, podemos tener telangiectasia, fugas a nivel del disco, tortuosidad arterial, agenesia capilar periférica, vascularización anómala y ramificación vascular supernumeraria, vasos circunferenciales aberrantes, retraso en el tránsito de arteriovenoso, no perfusión coroidea y derivación venoso-venosa y edema macular. En el OCT, podemos, lo más característico, vamos a ver una organización hialoidal posterior, contracción vitreomacular, vitreopapilar, contorno foveal disminuido, persistencia de la arquitectura fetal foveal, edema macular cistoide, exudados intrarretinianos y distorsión de la zona elipsoide. El tratamiento va a depender del estadio clínico de la enfermedad. En pacientes en estadio 1 puede ser observado y seguido a largo tiempo. En la enfermedad de estadio 2 se puede recomendar la fotocoagulación láser de estas zonas vasculares para promover, para evitar esta progresión de la neovascularización y la resolución de la exudación. Y los pacientes con enfermedad más avanzada van a requerir un tratamiento quirúrgico, se puede considerar seclaje escleral o vitrectomía va a depender del escenario clínico con respecto a la fotocoagulación láser de la retina vascular periférica. Y debemos hacer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad con lo que es destacan la retinopatía del prematuro, siendo importante destacar que los pacientes con retinopatía del prematuro tienen su antecedente de la prematuridad, de posible uso de oxígeno, no tienen antecedentes familiares eh, similares a esta patología. La exudación subretiniana e intrarretiniana es menos común en el ROP. El curso clínico de la retinopatía del prematuro a menudo no es tan progresivo en los años posteriores al nacimiento como se va observando en la vitreoretinopatía exudativa familiar. En la enfermedad de Norrie, los pacientes además van a tener microftalmia, opacificación de córnea, retraso del desarrollo y sordera. Se le agregan estos signos sistémicos. En la enfermedad de Coats generalmente es unilateral, predilección masculina, y no se suele usar, observar neovascularización y membranas traccionales. em, en, en el caso de la vitreoretinopatía exudativa familiar. Y la vasculatura fetal persistente típicamente es esporádica, unilateral. Sin embargo, deben de realizarse pruebas genéticas y Toxocara canis también debe descartarse y generalmente se va a presentar con uveitis asociada. Ya hablando de la enfermedad de Goldman-Fabry, descrita por Goldman en 1957 y Fabry en 1958, eh, vemos que Ricci sugiere, que un científico sugiere el patrón de herencia autosómica recesiva afecta a ambos sexos por igual. Se ha confirmado la mutación del gen ARG311GLN, que está ubicado en el cromosoma 15, y él va a funcionar como un regulador de la transcripción que interactúa con el CRX y con otro gen y van a promover así, van a mantener lo que es la función de los bastones y pueden ser responsables de esta enfermedad. El paciente va a presentar nictalopia, va a tener cambios pigmentarios atípicos bilaterales, cambios generativos del vitrio, también tiene retinosquisis, vasos retinianos opacos, fuga difusa del contraste en los capilares de la retina, edema macular cistoide, y la nictalopia va a corresponder con el área de retina afectada y puede irse deteriorando progresivamente. Em, Vemos que en la radiografía con fluoresceína hay fuga del contraste en áreas de no perfusión o áreas de no perfusión. El vitrio se va a ir licuefactando y va a presentar membranas preretinianas con agujeros y se van a observar tractos vítreos en un vitrio ópticamente vacío.
Las características son que se pueden asemejar a a la retinosis pigmentaria, son la pigmentación retiniana, atrofia coroidea, pueden presentar catarata subcapsular posterior, escotoma anular y nitalo. En el electrorretinograma, bueno, es variable dependiendo de la afección de los bastones. Y entonces, si hay respuesta de esta, puede ser igual en condiciones de luz y oscuridad. Y se ha descrito una respuesta normal de los estímulos. En el electrorretinograma, lo que puede ser, también hay que estudiar también la enfermedad de conos y descartarlo con respecto a esta enfermedad. Y de lo contrario a la retinosis pigmentaria, en el electrorretinograma estándar muestra pocos trastornos. ¿Ok? Ya hablando del síndrome de Wagner, es una enfermedad, es una vitreoretinopatía autosómica dominante que va a dar lugar a una variedad de hallazgos oculares, y el rasgo característico es el síndrome de este síndrome es el vítreo ópticamente vacío. El paciente va a presentar miopía alta y va a tener como velos vítreos. Hablan de una catarata presenil y ceguera nocturna, también son hallazgos asociados. Su prevalencia es de 1 en 1 millón, es causado por una mutación del gen BCAN, que se localiza en el cromosoma 5q1315, y va a codificar para un proteoglicano de la matriz extracelular llamado versica. Esta mutación va a tener penetrancia completa, y todos los pacientes con una mutación con esta mutación van a desarrollar el síndrome de Wagner en diversos grados. Y todas las mutaciones van a tener alteración o mutación en el sitio de empalme de los intrones 7 y 8. Entonces, ¿cuáles van a ser los primeros signos de esta distrofia? Va a haber una degeneración vítrea, se desarrolla durante la adolescencia temprana, pero pueden observarse a partir de los 2 años de edad. En la oftalmoscopía, el vítreo está ópticamente vacío con hebras vítreas avasculares y velos, que es la característica definitoria del síndrome de Wagner. Aquí en la imagen, en la parte inferior derecha. Otro de los hallazgos asociados puede ser de miopía de leve a severa, catarata, grados variables de ceguera nocturna secundaria a atrofia corioretiniana progresiva. Tracción y desprendimiento de retina pueden ocurrir ya en estadios avanzados. Puede presentar uveitis también, condensación pigmentaria. También vamos a tener algunas otras de las características, incluyen esferofaquia, fobia ectópica, sinquisis centellante, atrofia óptica y vitreoretinopatía exudativa. No hay anomalías sistémicas asociadas a este síndrome. Los problemas de visión, ¿cómo va a ser el pronóstico de estos pacientes? Bueno, el problema de visión secundario a la miopía, catarata y esta atracción retiniana. La pérdida de la visión puede ocurrir secundaria al desprendimiento de retina, y la ceguera nocturna también es común, pero no es tan grave como la retinosis pigmentaria. En el electroretinograma y campo visual, bueno, va a depender del grado de afección. Y vemos que en el OCT podemos evidenciar una disrupción de la retina externa. En casi todas las capas de la retina tienen un grosor significativamente reducido, consistente a atrofia corioretiniana. Podemos ver membranas multicapa de alta reflectividad en la superficie vitreoretiniana, y estas membranas se desprenden de la interfase vitreofoveal, pero tienden a permanecer unidas en la región perifoveal, generando como un puente sobre la fovea. Esto difiere del típico desprendimiento de vítreo posterior relacionado con la edad, ya que él empieza en la región periférica y permanece adherido en la fovea. Estas inserciones pueden generar signos de cresta traccional periférica a medida en el OCT. Y la geografía con OCT puede mostrar la pérdida perivascular del plexo capilar retiniano superficial en los casos de síndrome de Ward. Bueno, ¿qué pruebas podemos hacer? Básicamente se busca el gen BCAN, que hay mutación de este gen. También se analizan secuencias de empalme de los intrones 7 y 8. Y los paneles multigénicos van a incluir las mutaciones para BCAN y genes relacionados con otros síndromes para hacer el diagnóstico diferencial. Hacer el diagnóstico diferencial con síndrome de Stickler, vitreoretinopatía exudativa familiar, síndrome de Goldman-Fabry y síndrome de Noble. Ya hablando del síndrome de Stickler, descrito
por Gunnar Stickler en 1965. Vemos aquí la fase característica de este tipo de pacientes y las anomalías que pueden conllevar. Es una anomalía hereditaria en la producción de colágeno que produce serie de manifestaciones maxilofaciales, oculares y auditivas. En su etiología, los tipos 1 y 4 del síndrome de Stickler se heredan de forma autosómica dominante y el tipo 5 solo tiene afectación ocular y también hay muchos casos de herencia recesiva. Dentro de los factores de riesgo, bueno, básicamente antecedentes familiares. Aquí vemos la clasificación del 1 al 4, en donde el 1 tenemos un vitrio membranoso con megaloftalmos, artropatía, sordera y secuencia de Prieur-Robin. En el tipo 2, vitrio fibrilar con perla similar al tipo 1. Ya en el tipo 3 no hay afectación ocular, pero lo demás, el paciente puede presentar diabetes tipo 1. Y en el 4, vitrio membranoso, megaloftalmos congénitos sin hallazgos sistémicos. Es importante que el síndrome de Stickler es el resultado directo de la anomalía en la producción del colágeno tipo 2, tipo 9 y tipo 11, que son los que están mayormente dentro de los componentes del vitrio primario. Entonces, las fibrillas de colágeno normales están compuestas por tres cadenas polipeptídicas idénticas, que son los homotrímeros o diferentes heterómeros. Entonces, las mutaciones genéticas que afectan esta capacidad de estas cadenas polipeptídicas para formar con éxito esta disposición, y entonces la producción de este colágeno va a ser defectuoso y posteriormente van a producir estas manifestaciones clínicas. Dentro de los signos oculares, aquí podemos evidenciar en la imagen cineresis vítrea en una configuración como membranosa forma de perlas, degeneración de la red retiniana perivascular radial, ambas presentes en el 100% de los casos de los niños afectados. Y estas anomalías vitreoretinianas pueden provocar desgarros gigantes de la retina, desprendimiento de retina regmatógeno hasta el 50% de los pacientes. Otro de los hallazgos incluyen miopía axial, glaucoma de ángulo abierto como resultado de esa digenesia del segmento anterior, y cataratas, y la catarata puede ser lamelar, que no afecte el eje visual. Entre los signos sistémicos, micrognatia, macroglossia, que van a dar lugar a paladar hendido. La secuencia pre-Robin es micrognatia, desplazamiento posterior o retracción de la lengua y obstrucción de las vías respiratorias superiores y paladar hendido. También puede haber osteoartritis en la cadera, columna y rodilla, pérdida de la audición, puede ser conductiva o neurosensorial. Y la presencia de paladar hendido o facies típicas de la secuencia de Pierre-Robin pueden ser evidentes y proporcionar un diagnóstico útil. Los diagnósticos diferenciales con otras colegiopatías, como el síndrome de Noblet, Wagner, displasia epifisaria múltiple y displasia de Ness. El tratamiento, eh, ellos corren un riesgo alto de desarrollar desgarros gigantes de retina. Generalmente ocurre durante el desprendimiento del vitrio posterior, y los desprendimientos de retina son asociados notoriamente, son difíciles de manejar, y los pacientes pueden desarrollar vitreoretinopatía proliferativa. Dentro del tratamiento depende también del paciente, pero vitrectomía primaria ha sido más exitoso que los procedimientos de cerclaje. Se sugirió como un procedimiento de elección el desprendimiento de retina, pero dentro de la vitrectomía vía parasplana y el cerclaje escleral, eh, dicen que el cerclaje escleral puede generar mejor agudeza visual, pero bueno, eso va a depender también de la curva de aprendizaje del cirujano y dependiendo del estadio del paciente. Hablan también de un tratamiento profiláctico con crioterapia y láser de la retina periférica mediante el uso de crioterapia en 360 o láser circunferencial. Es eficaz para reducir estas tasas de desprendimiento de retina. También ya cuando el paciente presenta ya glaucoma a ángulo abierto, puede requerir intervención quirúrgica y la nesectomía en el caso de ser catarata. Aquí les traje un estudio que pueden posteriormente revisar, el estudio de Cambridge Prophylactic Cryotherapy Protocol en pacientes con síndrome de Stickler. Básicamente ellos estudiaron una serie de pacientes en donde se sometieron a crioterapia transconjuntival bilateral de 360 grados y vieron la tasa de desprendimiento, que fue del 53%, 53,6% en el paciente control y el 8,3% en los pacientes que se hizo esta profilaxis.
También se hizo en el estudio profilaxis con láser de base extendida de 360 grados, en donde hubo una reducción significativa de la tasa de desprendimiento de retina, con una tasa del 3% versus un 73% de desprendimiento de unos pacientes sin tratamiento. La agudeza visual se encontró que los ojos que recibieron el láser eh, tenían 8 líneas de mejor visión en promedio con los pacientes no tratados. Entonces podemos evidenciar que es importante hacer el diagnóstico oportunamente para recibir el tratamiento profiláctico más oportuno. Eh, y bueno, aquí les traje un cuadro resumen que posteriormente pueden ir revisando, en donde están agrupadas las principales distrofias que ya les mencioné: retinoesquisia juvenil, vitreoretinopatía exudativa familiar, enfermedad de Goldman-Fabry, síndrome de Wagner y STIC. Les voy a destacar el síndrome de Knobloch porque lo nombraron y es importante conocerlo, descrito por primera vez por Knobloch y Leyer en 1971. Lo característico de él es que es un trastorno hereditario recesivo poco frecuente, caracterizado por miopía alta, degeneración vitreoretiniana, defectos occipitales del cráneo con alto grado de variabilidad fenotípica, y las mutaciones en el gen COL18A1 son las causantes de este síndrome, lo que va a conducir a una producción de proteínas de colágeno anormales. ¿Okay? Se han descrito 90 casos de 48 familias, una enfermedad rara. Además, este tipo de colágeno que está afectado es el que también es componente del vitrio. Dentro de los factores de riesgo, bueno, hablan de que se detectó un grupo de familia brasileña endogámica, en donde confirmaron un patrón de herencia autosómico recesivo y la consanguinidad como factor de riesgo. Dentro de las anomalías oculares y occipitales del cráneo es lo más característico. Las anomalías oculares están presentes en todos los pacientes y aparecen antes del año de edad. El paciente va a presentar visión borrosa, pueden tener nistagmo y desalineación ocular. En el examen neurológico, estos defectos occipitales también del cuero cabelludo pueden tener o no encefalocele. Las imágenes neuroradiológicas en nódulos subependimarios y atrofia del vermis cerebeloso. El paciente puede tener retraso en el desarrollo cognitivo. Dentro de los otros signos, puede tener hipoplasia del pulmón derecho, de extroversión cardíaca, puente nasal plano, hipoplasia de la parte media de la cara, entre otros. El paciente puede tener miopía alta, degeneración vitreoretiniana, y pueden incluir subluxación de cristalina, desprendimiento de retina, catarata, estrabismo y anomalías oculares. Ellos van a presentar cambios atróficos cororetinianos graves difusos con una presentación prominente de los vasos coroideos. Pueden presentar colobomas, lesiones atróficas, como las que vemos en la imagen, maculares con o sin apariencia perforada, hipoplasia macular y condensaciones vítreas fibrilares blancas. El paciente puede tener iris liso, opacidad del cristalino perinuclear posterior, y se puede observar disfunción de conos y bastones en el electroretinograma. Dentro de las otras manifestaciones, cataratas congénita, keratopatía en banda, nistagmo, mala dilatación, membrana pupilar persistente, ausencia de las grietas del iris, defectos en transiluminación del iris, puede presentar glaucoma, síndrome de dispersión pigmentaria, vasculatura fetal persistente, entre otros. El tratamiento, bueno, el paciente si presenta cataratas, lensectomía. También, debido al alto riesgo de desprendimiento de retina, a veces se ofrece la colocación de cerclaje escleral, o se puede también utilizar láser. Y se debe hacer planificación genética en el caso de estos pacientes. Ya hablando por último, de la hiperplasia del vítreo primario. El vítreo primario hiperplástico es una anomalía del desarrollo ocular que resulta en disminución o fallo de la regresión del vítreo primario embriológico y la vasculatura hialoidea. Tenemos dentro de su forma de presentación la anterior, también se conoce como túnica vasculosa lentis persistente y vaina fibrovascular fetal de cristalino persistente. Ocurre en ojos con patologías del segmento anterior, y esta forma suele implicar catarata, glaucoma y membrana retrolenticular, es más característica. Y dentro de la presentación puramente posterior, vamos a ver un septum retiniano falciforme. Ocurre en ojos con anomalías confinadas ya al segmento posterior,
Vamos a lo característico: pliegues retinianos, tallo vítreo, membranas vítreas, anomalías maculares y el disco. Podemos tener la combinación de anterior y posterior. Hablan de que es la más comúnmente observada y entre los trastornos congénitos comunes. eh, Se presenta unilateralmente y no se asocia con hallazgos sistémicos. Aquí un cuadro comparativo entre anterior y posterior, en donde destaca que en el anterior vamos a tener cataratas, mientras que en el puramente posterior no hay cataratas, es lo que se destaca, entre otras. Y la epidemiología tenemos que los prematuros es frecuente en el 95% de los pacientes, menos de 36 semanas, el 3% de los recién nacidos a términos, y sugiere posibilidad de que se trate de genes autosómicos dominantes. Em, También puede tener anomalías sistémicas como paladar hendido, polidactilia, microcefalia. Y para la mayoría de los casos, la etiología sigue siendo desconocida. Dentro de la fisiopatología tenemos que el 25% de los casos es una persistencia de hiperplasia del vítreo primario pero anterior. Y entonces la parte posterior es normal y el tejido retrolenticular fibrovascular se va a adherir a los procesos ciliares, se van a ir contrayendo, remodelando el segmento anterior del ojo, reduce la profundidad de la cámara anterior, produce las cataratas. Estas membranas retrolenticulares van a empujar el diafragma del iris hacia adelante mientras que invade el cristalino, y la cama anterior poco profunda puede generar un glaucoma secundario de ángulo estrecho. Los procesos ciliares suelen estar alargados y se ven básicamente en la dilatación, y el tejido fibrovascular retrolental se va a adherir a la cápsula posterior del cristalino, produciendo hemorragias intralenticulares, y el tejido vascular retrolental va a continuar contrayéndose y va a empujar a los procesos ciliares hacia el centro del ojo, lo que en última instancia va a llevar a la formación de cataratas, mientras que ya en el posterior es un frecuente en el 12% de los casos, involucra el tejido fibrovascular retrolenticular que viene del nervio óptico y viaja anteriormente. Plegamiento retiniano, que puede encontrarse hasta el 70% de los pacientes afectados, membranas preretinianas, en base al tallo fibrovascular y desprendimiento de retina en tracción. Este último hallazgo, como la mácula normal, a menudo contribuye a una mala visión. La mácula puede ser indistinguible con hipopigmentación, o puede existir maculopatía pigmentaria y puede haber hipoplasia del nervio, y el cristalino puede reabsorberse, dejando la catarata membranosa similar a la forma anterior. Además tenemos el diagnóstico diferencial con retinoblastoma, enfermedad de Norrie, toxocariasis, displasia retiniana, incontinencia pigmenti, uveitis, catarata congénita, entre otros. El tratamiento, cuando no se trata de hiperplasia de vítreo primario, no sé si ya se acerca, puede causar